Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural, hoy historias de funerarias. Historia 1. El cliente inesperado. La funeraria Paz Eterna era conocida en el pequeño pueblo por su servicio impecable y su respeto por los difuntos. La familia Vargas había dirigido la funeraria durante generaciones y Roberto Vargas era el último en la línea. Con 45 años, había vivido toda su vida en la funeraria, ayudando a su padre y luego tomando las riendas cuando éste falleció. Una noche fría y lluviosa, Roberto estaba a punto de cerrar cuando el teléfono sonó. Eran casi las 11 de la noche, una hora inusual para recibir llamadas de clientes. Al otro lado de la línea, una voz baja y rasposa preguntó si podían realizar un servicio funerario urgente esa misma noche. Roberto explicó que no era común hacer ese tipo de servicios a esas horas, pero la voz insistió. «El dinero no sería problema», dijo el hombre. «Necesitaban el servicio de inmediato». Tras una pausa, Roberto accedió, movido por la urgencia en la voz del hombre y la promesa de una buena remuneración. Le dieron una dirección en las afueras del pueblo, en una zona donde casi no había casas. Era un viejo caserón que, según recordaba Roberto, estaba abandonado desde hacía años. Sin embargo, cuando llegó, notó que había una luz tenue en una de las ventanas. El hombre que lo recibió era de apariencia envejecida, con el cabello largo y canoso, y una piel que parecía casi translúcida bajo la luz de la luna. Sin decir mucho, lo condujo a una habitación donde yacía el cuerpo. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco que parecía nuevo, como si nunca hubiera sido usado. Roberto sintió un escalofrío al ver el cuerpo, pero no dijo nada. Comenzó a preparar el traslado. El hombre observaba en silencio, con los ojos vidriosos y fijos en el cadáver. Cuando Roberto terminó, el hombre le entregó un sobre con dinero y le pidió que fuera cuidadoso, muy cuidadoso, durante todo el proceso. De regreso a la funeraria, Roberto no podía sacarse de la mente el rostro de la mujer. Había algo inquietante en su expresión, una mezcla de paz y terror que no lograba entender. Al llegar comenzó a preparar el cuerpo para el embalsamamiento, pero al tocarla, sintió que la piel aún estaba tibia. Sorprendido, revisó el pulso, pero no encontró señal de vida. A lo largo de la noche, mientras trabajaba en el cuerpo, Roberto comenzó a escuchar ruidos extraños en la funeraria. Primero pensó que era su imaginación, el sonido de la lluvia afuera o el viento golpeando las ventanas. Pero luego, los ruidos se hicieron más claros. Un susurro, una risa suave y pasos ligeros. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando decidió tomar un descanso. Fue entonces cuando escuchó un golpe sordo proveniente de la sala donde había dejado el cuerpo. Corrió hacia allí y al abrir la puerta, encontró el ataúd vacío. El cuerpo había desaparecido. Sobrecogido por el pánico, buscó por toda la funeraria, pero no había rastro de la mujer. Fue entonces cuando escuchó un suave susurro detrás de él. «¿Por qué me trajiste aquí?» Roberto se giró lentamente, y allí estaba ella, de pie en medio de la sala, con los ojos abiertos y llenos de una desesperación que lo atravesó como un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se acercó a él y la oscuridad lo envolvió. A la mañana siguiente, los empleados encontraron a Roberto tendido en el suelo de la funeraria, inconsciente. No había rastro del cuerpo de la mujer ni del dinero que le había dado el extraño. Roberto nunca volvió a ser el mismo después de esa noche, y la funeraria Paz Eterna cerró sus puertas poco tiempo después, envuelta en rumores de un cliente inesperado que jamás debió haber sido recibido.
Historia 2. El funeral del desconocido. La funeraria Los Cipreses era un negocio familiar que había servido a la comunidad durante más de 50 años. Don Javier, el dueño, era un hombre reservado, conocido por su seriedad y respeto hacia su trabajo. Sin embargo, una noche, la llegada de un misterioso cadáver cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó con una llamada anónima en medio de la noche. Don Javier no era de los que aceptaban trabajos fuera de horario, pero la voz al otro lado del teléfono parecía angustiada, casi desesperada. «Necesito que recoja un cuerpo», dijo la voz, y le dio una dirección en las afueras de la ciudad. Al llegar, don Javier se encontró con una casa en ruinas, abandonada y cubierta de maleza. Sin embargo, en el porche delantero había un ataúd. No había nadie a la vista, y la puerta de la casa estaba cerrada con tablas. Don Javier, incómodo por la situación, decidió llevarse el ataúd sin hacer preguntas. De regreso a la funeraria, comenzó a preparar el cuerpo para el funeral. Al abrir el ataúd, descubrió que el cadáver era el de un hombre joven, sin signos evidentes de trauma o enfermedad. Lo que le llamó la atención fue el hecho de que el cadáver estaba vestido con un traje impecable, pero sus manos y rostro estaban cubiertos de una fina capa de tierra. Don Javier trató de averiguar quién era el difunto, pero no encontró ninguna identificación, ni siquiera una nota. Decidió embalsamar el cuerpo y preparar un funeral sencillo, ya que nadie había solicitado servicios adicionales. Sin embargo, mientras trabajaba, comenzó a notar cosas extrañas. El cuerpo parecía moverse cuando no lo miraba directamente, y en varias ocasiones, don Javier sintió como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Los objetos en la sala de embalsamamiento se caían de las mesas sin razón aparente, y las luces parpadeaban constantemente. La noche antes del funeral, don Javier decidió vigilar el cuerpo. Se sentó en una silla frente al ataúd y comenzó a leer un libro para mantenerse despierto. Sin embargo, alrededor de la medianoche, el sueño comenzó a vencerlo. Fue entonces cuando escuchó un suave susurro que provenía del ataúd. «Déjame salir», dijo la voz. Don Javier se levantó de golpe, dejando caer el libro. Miró fijamente el ataúd, pero no vio ningún movimiento. Se acercó lentamente y escuchó de nuevo. «Déjame salir». Con manos temblorosas, abrió el ataúd, pero el cuerpo seguía inmóvil. El sudor corría por su frente mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Entonces, la puerta de la sala se cerró de golpe y las luces se apagaron. En la oscuridad, don Javier sintió un frío intenso y una mano helada tocó su hombro. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el susurro continuó, ahora en su oído. «Déjame salir, o nunca descansaré». Aterrorizado, don Javier corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, se encontró de frente con el cadáver, de pie en el umbral. Los ojos vacíos del muerto lo miraban fijamente, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Antes de que don Javier pudiera reaccionar, el cadáver extendió una mano hacia él, y la oscuridad lo envolvió. A la mañana siguiente, los empleados encontraron a don Javier inconsciente en la sala de embalsamamiento, junto al ataúd vacío. Nadie supo jamás qué fue del cuerpo, ni qué había sucedido aquella noche. Pero desde entonces, la funeraria Los Cipreses fue abandonada, y los rumores de fantasmas y cuerpos desaparecidos se convirtieron en leyenda urbana. Historia 3. El lamento eterno. La funeraria Luz y Esperanza estaba ubicada en un pequeño pueblo de montaña, rodeada de leyendas y supersticiones.
La gente del lugar hablaba de extrañas luces que se veían en el cementerio por las noches y de susurros que se escuchaban entre las tumbas. Pero nadie podía prever lo que ocurriría cuando un cliente muy particular llegara a la funeraria. Todo comenzó cuando una anciana entró en la funeraria una tarde lluviosa. Su rostro estaba cubierto por un velo negro y su voz era apenas un susurro. Pidió un ataúd sencillo y un funeral sin flores ni ornamentos. «Solo un entierro rápido», dijo entregando un sobre con dinero. Luego, sin dar más detalles, salió por la puerta y desapareció en la neblina. Don Tomás, el dueño de la funeraria, quedó intrigado, pero no hizo preguntas. Estaba acostumbrado a la gente reservada, especialmente en un lugar donde la muerte era un tema delicado. Preparó el ataúd como había pedido la anciana y se dispuso a trasladarlo al cementerio. Al llegar al lugar señalado, don Tomás se encontró con una sorpresa. La tumba ya estaba cavada, pero no había nadie esperando. No había familia, ni amigos, ni siquiera la anciana. Solo el sepulturero, que observaba desde lejos con una expresión de miedo en el rostro. A pesar de la extraña situación, don Tomás completó el entierro. Pero cuando la última pala de tierra cayó sobre el ataúd, un fuerte viento comenzó a soplar, y el cielo, que había estado nublado, se oscureció aún más. Fue entonces cuando don Tomás escuchó el lamento. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Provenía de la tumba recién sellada. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que el lamento era demasiado humano, demasiado real. Miró al sepulturero, pero éste ya había huido, dejando atrás sus herramientas. Don Tomás intentó ignorar el sonido y regresó a la funeraria, pero el lamento lo siguió. Esa noche no pudo dormir. El lamento resonaba en su cabeza, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Finalmente, incapaz de soportarlo más, decidió volver al cementerio. Al llegar vio que la tierra sobre la tumba se había removido, como si algo hubiera intentado salir. Horrorizado, comenzó a cavar desesperadamente. Cuando finalmente llegó al ataúd, lo encontró abierto y vacío. Fue entonces cuando sintió una mano fría en su hombro. Se giró lentamente y vio a la anciana, su rostro aún cubierto por el velo. Pero esta vez, su voz era clara y firme. «No debiste haberme enterrado». Antes de que don Tomás pudiera reaccionar, la anciana levantó el velo, revelando un rostro cadavérico, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Don Tomás intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Sentía como si algo lo estuviera sujetando, impidiéndole moverse. La anciana se acercó lentamente, su rostro desfigurado por la muerte, y el lamento se hizo más fuerte, llenando su mente hasta que no pudo soportarlo más. A la mañana siguiente, encontraron a don Tomás tendido junto a la tumba vacía. Estaba en estado de shock, murmurando incoherencias sobre la anciana y el lamento eterno. Nunca volvió a ser el mismo, y la funeraria Luz y Esperanza fue abandonada, quedando como un lugar maldito, donde el lamento de la anciana aún se escucha en las noches de tormenta. Historia 4. El velatorio que nunca terminó. La funeraria Campos de Paz se encontraba en la ciudad desde hacía más de medio siglo. A lo largo de los años, había visto pasar cientos de velorios, algunos más tristes que otros, pero ninguno tan extraño como el de la familia Ramírez. Era una tarde gris de noviembre cuando la familia llegó a la funeraria con el cuerpo de su hijo, Julián, un joven de 25 años que había fallecido en un accidente automovilístico. La familia, destrozada por la pérdida, pidió un velatorio tradicional,
que se llevaría a cabo esa misma noche. Todo estaba preparado para la ceremonia. La sala principal estaba decorada con flores blancas y velas, creando un ambiente solemne. Julián fue colocado en un ataúd abierto y los familiares comenzaron a llegar, ofreciendo sus condolencias. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fue el repentino parpadeo de las luces, que aunque atribuyeron a un problema eléctrico, incomodó a los presentes. Luego, el aire en la sala se volvió denso y pesado, como si algo invisible estuviera absorbiendo el oxígeno. A la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, la familia notó que el cuerpo de Julián parecía diferente. Su expresión, que al principio había sido de paz, ahora mostraba una leve sonrisa, casi burlona. Pero eso no fue lo peor. De repente, los presentes comenzaron a escuchar susurros, voces suaves que parecían venir de todas partes y de ninguna en particular. La madre de Julián, aterrorizada, se acercó al ataúd para ver más de cerca, y entonces lo vio. Un movimiento casi imperceptible en las manos de su hijo. Dio un grito ahogado, y los demás corrieron a su lado. Pero cuando llegaron, las manos estaban quietas, inertes como deberían estar. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. El aire seguía cargado, y los susurros se hicieron más intensos. Fue entonces cuando la abuela de Julián, una mujer mayor que creía en supersticiones y lo paranormal, sugirió que algo maligno estaba ocurriendo, que el espíritu de Julián no estaba en paz. El padre de Julián, intentando mantener la compostura, decidió que era mejor cerrar el ataúd y terminar con el velatorio. Pero cuando intentaron hacerlo, descubrieron que no podían mover la tapa. Era como si algo la estuviera sujetando desde dentro. Desesperados, intentaron forzarla, pero fue inútil. Entonces, las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en una oscuridad total. Los susurros se convirtieron en un grito desgarrador que resonó en todo el edificio. Los pocos presentes intentaron huir, pero la puerta principal se cerró de golpe, atrapándolos dentro. En la oscuridad, alguien encendió una linterna y en su tenue luz vieron algo que los dejó helados. El cuerpo de Julián estaba sentado en el ataúd, sus ojos abiertos y brillantes, con una sonrisa siniestra en su rostro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el cuerpo se levantó completamente y comenzó a caminar hacia ellos. El pánico se apoderó de todos. La linterna cayó al suelo y se apagó, dejando a la familia en la más absoluta oscuridad, escuchando los pasos pesados de lo que alguna vez fue su hijo, acercándose lentamente. Cuando finalmente amaneció, los empleados de la funeraria encontraron la sala vacía. El ataúd estaba en el suelo, abierto y vacío. No había rastro de la familia Ramírez, ni de Julián, ni de los demás que habían asistido al velatorio. La funeraria Campos de Paz fue clausurada después de ese incidente. Nadie supo jamás lo que realmente sucedió esa noche, pero algunos dicen que en las noches de noviembre se pueden escuchar susurros y gritos provenientes del edificio, y que aquellos que se atreven a entrar nunca vuelven a salir. Historia 5. La Orden Funeraria. En las afueras de un pequeño pueblo, había una funeraria que se destacaba por su arquitectura gótica y su ambiente misterioso. Se llamaba la Orden Funeraria, un nombre que despertaba la curiosidad de los locales, aunque pocos se atrevían a preguntar sobre su origen. Lo que pocos sabían era que la funeraria estaba ligada a una antigua y secreta orden que, según las leyendas, practicaba rituales oscuros. La familia que dirigía la orden funeraria
había llegado al pueblo hacía más de 100 años. Nadie sabía mucho sobre ellos, excepto que siempre estaban vestidos de negro y que rara vez salían durante el día. Los funerales que organizaban eran siempre al anochecer, y solo se permitía la entrada a los más allegados al difunto. Una noche un hombre apareció en la puerta de la funeraria pidiendo un servicio urgente para su esposa, que había fallecido repentinamente. El hombre, visiblemente perturbado, explicó que su esposa había estado involucrada en investigaciones sobre cultos y rituales oscuros, y temía que algo la hubiera alcanzado. La familia aceptó realizar el funeral, pero bajo sus propios términos. Esa misma noche, se llevó a cabo una ceremonia en la sala principal de la funeraria. Los familiares cercanos del hombre fueron invitados, pero notaron algo extraño. La familia de la funeraria no seguía los rituales habituales. En lugar de recitar oraciones, murmuraban en un idioma antiguo y desconocido, mientras colocaban extraños símbolos alrededor del ataúd. El hombre, angustiado, intentó interrumpir la ceremonia, pero fue detenido por uno de los miembros de la familia, que le advirtió que, si interrumpía, el alma de su esposa jamás descansaría en paz. La ceremonia continuó, y a medianoche, justo cuando se esperaba que cerraran el ataúd, una de las velas cayó al suelo, apagándose al instante. La sala quedó en penumbras, y en ese momento, todos los presentes escucharon un susurro. No era un susurro cualquiera, sino la voz de la esposa fallecida. El susurro se convirtió en un grito, y las puertas de la sala se cerraron de golpe. Las luces parpadearon, y la temperatura de la sala descendió drásticamente. De repente, el ataúd comenzó a moverse por sí solo, como si algo dentro intentara salir. La familia de la funeraria observaba en silencio, mientras los demás entraban en pánico. El hombre, desesperado, intentó abrir el ataúd, pero fue empujado por una fuerza invisible. Fue entonces cuando la tapa del ataúd se abrió lentamente, revelando el cuerpo de su esposa. Para su horror, el cuerpo no estaba en paz. Sus ojos estaban abiertos, pero no era ella la que miraba, sino algo mucho más oscuro y antiguo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el cuerpo se levantó del ataúd. El pánico se desató. Los familiares intentaron huir, pero las puertas seguían cerradas. Fue entonces cuando la familia de la funeraria se puso de pie y comenzó a recitar en aquel idioma antiguo. El cuerpo de la esposa se desplomó de nuevo en el ataúd y las luces se apagaron por completo. Cuando las luces volvieron, la sala estaba vacía. El ataúd, ahora sellado, yacía en el centro de la habitación, rodeado por un extraño símbolo dibujado con tiza. La familia de la funeraria estaba de pie, en silencio, observando al hombre que yacía en el suelo, inconsciente. A la mañana siguiente, el hombre fue encontrado en el cementerio, junto al ataúd de su esposa, que había sido enterrado durante la noche. Nadie supo cómo llegó allí, pero cuando despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. La familia de la funeraria desapareció poco después, y la orden a la que pertenecían se convirtió en una leyenda que aún aterra a los habitantes del pueblo. Historia 6. El encargo de medianoche. La funeraria Almas Serenas siempre había sido un lugar tranquilo, donde la muerte era tratada con respeto y discreción. Sin embargo, una noche de invierno, recibirían un encargo que cambiaría para siempre la vida de sus empleados. Alfredo, el director de la funeraria, recibió una llamada pasada la medianoche. Al principio pensó en no contestar, pero el tono insistente del teléfono lo hizo cambiar de opinión. La voz al otro lado de la línea era baja y entrecortada.
El hombre explicó que necesitaba un servicio funerario urgente para su hermano, que había fallecido hacía unas horas. Sin hacer preguntas, Alfredo aceptó, ya que había aprendido a no cuestionar las urgencias de los clientes. Cuando llegó a la dirección indicada, encontró una casa antigua y en mal estado. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de moho. Al tocar la puerta, fue recibido por un hombre pálido y delgado, con ojeras pronunciadas y una expresión de desesperación en el rostro. Sin mediar palabra, lo condujo al interior, donde un cuerpo estaba tendido en una cama desvencijada. El cuerpo era el de un hombre joven, pero su piel era grisácea y sus ojos estaban hundidos. Parecía haber muerto días antes, aunque el hermano aseguraba que había fallecido esa misma noche. Alfredo, aunque extrañado, decidió llevarse el cuerpo de inmediato, mientras el hombre observaba desde la puerta con una expresión sombría. De regreso en la funeraria, Alfredo preparó el cuerpo para el embalsamamiento, pero cuando comenzó el proceso, notó algo inusual. No había signos de descomposición, a pesar de que el cuerpo parecía haber estado muerto durante mucho tiempo. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando, mientras estaba realizando una incisión, los ojos del cadáver se abrieron de golpe. Alfredo retrocedió, horrorizado. Los ojos del cadáver lo miraban fijamente, y aunque sabía que era imposible, estaba seguro de que seguía vivo. Pero antes de que pudiera hacer algo, los ojos se cerraron nuevamente y el cuerpo volvió a su estado inerte. Decidido a terminar con el trabajo, Alfredo continuó con el embalsamamiento, pero el ambiente en la funeraria se volvió cada vez más pesado. Las luces parpadeaban y un frío inexplicable invadió la sala. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Al principio pensó que era su imaginación, pero los susurros se hicieron más claros. Provenían del cuerpo, que ahora parecía moverse ligeramente. Los susurros eran ininteligibles, pero llenos de una angustia palpable. Alfredo, aterrorizado, intentó terminar lo más rápido posible. Pero entonces, el cuerpo se sentó en la mesa. No era un movimiento torpe ni mecánico. El cadáver se levantó con una fluidez aterradora y comenzó a hablar, aunque su boca no se movía. La voz salía de su garganta, pero era profunda, como si viniera de las profundidades del infierno. «Alfredo, no debiste haberme traído aquí», dijo la voz, resonando en la sala vacía. «Ahora tú también estás atrapado». Antes de que Alfredo pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta, y el susurro se transformó en un grito desgarrador. Alfredo sintió que algo frío lo agarraba del cuello, y en ese momento supo que no saldría con vida de la funeraria. A la mañana siguiente, los empleados encontraron a Alfredo tendido en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y la expresión de terror grabada en su rostro. El cuerpo que había llevado la noche anterior había desaparecido, y en su lugar solo quedaba una mancha oscura en la mesa de embalsamamiento. La funeraria Almas Serenas cerró sus puertas poco después, y la casa donde Alfredo recogió el cuerpo fue demolida. Sin embargo, aquellos que pasan por la zona en noches de invierno dicen que pueden ver luces parpadeando en el lugar donde una vez estuvo la funeraria, y si escuchan con atención, pueden oír un susurro en el viento, llamando por Alfredo.